Hoy vamos a estar compartiendo el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. El versículo 13 y 14. Quizá muchos han escuchado ese dicho popular que suena: todos los caminos nos conducen a Roma, todos los caminos nos llevan a Roma. Y en un tiempo lo fue, y de hecho nace justamente de algo real. Todos los caminos llevaban hacia Roma. De hecho, hasta el día de hoy se siguen encontrando debajo de la tierra, arqueólogos siguen desenterrando caminos que llevan hasta esta capital. Y en este tiempo, en los tiempos de Jesús, todos los caminos también se interconectaban para llegar hasta esta capital. Y este dicho popular que nace justamente de esto, de que todos los caminos llevan a Roma, es aplicativo a muchas áreas de nuestra vida. Nosotros podemos llegar a un mismo fin a una conclusión de algo, llegando todos por diferentes lugares, de diferentes formas. Y puede ser así. Ahora, cuando esto se aplica, como también lo hemos escuchado, seguramente lo han escuchado, cuando esto se aplica a la fe, es cuando nosotros empezamos a tener el problema del asunto en este dicho. Nosotros escuchamos: todas las religiones conducen al mismo Dios, todas las religiones son iguales, todas tienen cada una su propio Dios, su propio nombre, pero todas están en realidad adorando al mismo Dios. ¿Lo han escuchado? Yo por lo menos sí. Acá solamente hubo uno solo en toda esta tierra que dijo con certeza, autoridad y verdad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí, sino por mí. Solamente uno, Jesús, no yo, Jesús. Todas estas religiones con sus pseudo dioses y los incrédulos que buscan agarrarse de eso para optar la religión que quieran, sabiendo que igual de todas formas vamos a llegar todos al mismo Dios. Solamente hubo uno, Jesucristo, el Hijo de Dios, que declaró estas palabras en verdad y las creemos. Como les decía, solamente hubo uno que se atrevió a decir que es el camino. No es que es uno de tantos caminos por los que podemos llegar a Dios, sino que Él es el único camino para llegar al Padre. Él no dijo una verdad conforme a su manera de ver la vida o manera de ver el mundo, sino que Él dijo toda la verdad. Él es la verdad. Cuando nosotros hablamos de la verdad, cuando nosotros estamos escuchando cualquier cosa que tenga que ver con la verdad, sabemos que tiene parte del carácter de Cristo. Él es la verdad. Él no solamente dijo la verdad, sino que Él es la esencia de toda verdad. Y Él es la vida. Y solamente por medio de Él, a través de Él, podemos tener vida eterna. Solamente a través de Jesús. Vamos a estar leyendo entonces el capítulo 7, versículo 13 y 14 del Evangelio de Mateo. Seguramente casi todos tienen como título La puerta estrecha. Leemos entonces: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y pocos son los que la hallan. Ahora tenemos acá una invitación de parte de Jesús. Lo primero que tenemos que hacer para darle un marco a esto: estamos compartiendo quizás el sermón de sermones, el sermón del monte. Vamos a compartir un sermón de Jesús. Una enseñanza de Jesús a la multitud después de haber estado predicando en Galilea, y porque la multitud lo seguía, Él se subió al monte y comenzó a enseñar. Desde el capítulo 5, que lógicamente se acuerdan, las bienaventuranzas, hasta el capítulo 7 de este Evangelio, vamos a tener a Jesús predicando el sermón del monte.
Si Dios nos permite, nos vamos a parar desde este pasaje y vamos a ensanchar un poquito la cancha. Entren por la puerta estrecha es una invitación de parte de Jesús. Es una invitación, está extendiendo la invitación a todos. Entren por la puerta estrecha. Y cuando nosotros fuimos llamados por medio del Evangelio, cuando a nosotros se nos predicó el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, se nos hizo esta invitación: entren por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha. Porque angosta la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Entren por la puerta estrecha. Cuando se nos anunció el Evangelio, se nos invitó a entrar por esta puerta. Ahora, ¿quién es la puerta? Según leemos en San Juan 10, vemos quién es la puerta. San Juan 19 dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Yo soy la puerta del redil de las ovejas. El que por mí entrare, este será salvo. Este será salvo. Jesús es la puerta del redil y solamente por medio de Él podemos entrar. No hay otra forma de entrar al redil de las ovejas. Ahora, lo impresionante de ver es que la salvación de nuestras almas no es un muro, no es una pared, no es algo grande, enorme que no podamos pasar, sino que es una puerta. Y es una puerta abierta para todos los que quieran entrar. Es un llamado para todos los que quieren abrazar el Evangelio de Jesucristo, para todos los que se arrepienten. Es un llamado para todos y está abierta esa puerta hoy. Por eso el Señor les dice: entren por la puerta estrecha. Ahora, muchos de los que estamos acá hemos entrado por esta puerta. Muchos de los que estamos acá hemos pasado a través de Jesús. Hemos ido a Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos abrazado el Evangelio, hemos reconocido que necesitamos un Salvador, hemos reconocido que no hay otro Salvador fuera de Él, hemos reconocido que fuera de Él no podemos tener vida eterna. Y hemos entrado en esta puerta, a través de esta puerta. Y aquel que cruza esta puerta, aquel que pasa por esta puerta, no vuelve a ser igual, no vuelve a ser el mismo. Nunca su vida va a volver a ser igual. Ahora, como leíamos explícitamente en el pasaje, esta puerta tiene una característica en particular, que es justamente, es estrecha. Jesús podría habernos dicho: hay dos puertas, una lleva a la perdición y otra lleva a la vida. Tomen una de las dos y van a ser salvos o van a ser condenados. Pero Jesús nos dio una pista. Esta puerta que lleva a la vida es estrecha, es pequeña, es angosta. Hoy vamos a cualquier barraca o lugar donde vendan aberturas y vamos a comprar una puerta. Vienen estandarizadas, son todas iguales, más o menos de la misma medida. Ya sabemos, antes de comprar la puerta, ya sabemos cuánto hay que dejar. Ya sabemos, digo, los que saben, ¿no? Los que saben de construcción saben más o menos cuánto hay que dejar en una pared para poder poner una puerta. Saben más o menos cuánto necesitan. Pero entonces no era así. Tenían que hacer la puerta conforme a lo que tenían, más o menos con el material que podían hacer, lógicamente, para poder entrar a una persona. Pero en este caso Jesús nos dice que esta puerta es estrecha, es pequeña, es angosta. Y ahora, ¿por qué esta puerta es angosta? ¿Por qué es pequeña? ¿Por qué es tan angostita y tan difícil de entrar? Me gusta mucho una frase de Charles Spurgeon que me dio mucha luz también para poder compartir esto. Dice lo siguiente: la puerta es estrecha por esta razón. No permite la entrada a ningún hombre que sea demasiado grande en su propia opinión. Voy a volver a repetir eso. La puerta es estrecha por esta razón. No permite la entrada a ningún hombre que sea demasiado grande en su propia opinión. Cuando nosotros venimos cuando estamos delante del Evangelio, cuando estamos delante de las buenas nuevas de salvación, cuando nosotros queremos abrazar el Evangelio, queremos pasar por esa puerta, hay muchas características en nosotros que no van a querer morir.
y no entran por esa puerta. No podemos cruzar esa puerta si no dejamos muchas características nuestras del otro lado de la puerta para poder pasar. No hay forma de pasar por la puerta con eso. Somos demasiado anchos, demasiado grandes cuando hablamos de nuestro ego, de nuestro orgullo. Somos demasiado grandes y eso no nos permite pasar con libertad por esta puerta. De hecho, no solo no nos permite pasar con libertad, sino que no nos permite pasar. Es demasiado estrecha como para pasar con el orgullo y con el ego. O lo dejamos afuera o no entramos. Jesús nos hace esta referencia para que tengamos un poco más de claridad en esto. En Mateo 18, no lo busques si quiere porque va a quedar grabado, después si quiere así lo hacemos un poco más dinámico. Mateo 18:2 dice: y llamando a Jesús, estos son los discípulos preguntándole: Señor, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús le dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, si no se arrepienten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille, si nos arrepentimos, si nos volvemos como niños, si nos humillamos, podremos entrar en el reino de los cielos. Yo no sé si ustedes, a mí por lo menos me pasaba mucho cuando era chico, cuando los que teníamos amigos más grandes, cuando la pelota se iba para alguna casa que no podía pasar nadie, el más chiquito sí era el primero que tiraban para el lado. ¿Por qué? Porque este entraba por todos lados y podía agarrar la pelota. Esto es más o menos parecido en tono de chiste, pero el niño no tiene problemas para meterse en lugares estrechos. Nosotros necesitamos humillarnos como niños para poder entrar en la puerta estrecha. No hay forma. No hay forma. Tuvimos que humillar nuestra vida como niños para poder ingresar por esta puerta. Cualquiera que, si no nos arrepentimos, dice, si no se vuelven y se hacen como niños, no pueden entrar en el reino de los cielos, lógicamente. Esto es, que para entrar por esta puerta tenemos que estar dispuestos a humillarnos, como les decía, a morir a nuestra forma pecaminosa de vivir y ver la vida, y dejar que sea otro quien gobierne mi manera de vivir y de ver la vida. Y a veces nos cuesta un poco cuando hablamos de humillarse, ¿no? Humillar. Porque a veces los que estamos más ejercitados de repente en el lenguaje cristiano, entendemos que la humillación no es tomar el pelo y dejarlo en un rincón a alguien y reírse hasta que, no sé, estigmatizarlo por algo. Eso no es la humillación. Pero a veces eso puede resonar en los oídos de aquellos que no están tan familiarizados con esta palabra. De hecho, la palabra viene del latín, la palabra humillarse viene del latín, humillare, que significa, viene del latín humillare, que significa hacer a uno bajar, poner en el suelo o arrastrarse. Este verbo deriva de humilis, que viene de donde se deriva la palabra humilde o bajo. Y esto, la etimología de la palabra o el significado de donde viene la palabra, implica llevar o bajar a alguien o a uno mismo hasta la tierra, rebajando su orgullo o posición social. Ahora, para entrar por esta puerta estrecha, nosotros lógicamente no pensamos en dimensiones, ¿no? Porque esto no es algo físico. Jesús está tratando de usar un lenguaje antropomórfico, un lenguaje con formas humanas para que nosotros lo podamos entender. Jesús es Dios, y si Él hablara todos sus misterios, no lo entenderíamos a ciencia cierta. Pero Él trata de enseñarnos como chiquilines chicos para que nosotros podamos entender lo que Él está diciendo. Esta forma de humillación no es física, no como algunas religiones se tiran en el piso para caminarlos por arriba esperando recibir algo de parte de Dios como si fuera un castigo. Ahora, esta humillación es en nuestro corazón. Esta humillación está o debe ser en nuestro corazón. Nosotros tenemos que humillarnos. Recordamos, corazón y mente van de la mano. Nosotros tenemos que rebajar nuestro razonamiento, nuestra forma de pensar, nuestro orgullo, para entendernos en contraste con la santidad de Dios y vernos en necesidad de este Salvador. Y tenemos que rebajar nuestra mente, nuestra cerviz. Lógicamente lo que pensamos empieza a haber repercusiones en lo físico. De hecho, ustedes y yo, cuando oramos,
Cuando empezamos a orar, entramos en la presencia del Señor, muchas veces así. ¿Y cuántos terminamos? Inclinados de rodillas, llorando. ¿Por qué? Porque pudimos ingresar, entrar en la misma presencia de Dios, porque entendemos que estamos delante de un Dios soberano, todopoderoso, santo. Cuando estamos enfrente al Señor, ninguno puede permanecer de pie. Y de esta forma es la que el Señor nos dice, necesitan humillarse. La humillación del corazón. Para vivir conforme a las dimensiones de esta puerta y estándares de esta puerta. Jesús es la puerta del redil de las ovejas. Él es el buen pastor que cuida del redil. Él es el buen pastor que cuida del redil de las ovejas. Y las ovejas que hemos entrado a este redil, escuchamos su voz y le seguimos. Y obedecemos. Le seguimos, obedecemos. Aquellos que escuchan el llamado, entrar por la puerta estrecha y asienten a este llamado, descansan y confían en Jesús y se arrepienten de sus pecados. Estas personas pasan a entrar al redil, ahora escuchan la voz del pastor, ya lo conocen y ahora lo siguen. Cada vez que lo escuchan hablar, le siguen. Le siguen. Ahora, muchos de los que estamos acá, como les decía hoy, ya de verdad nos hemos arrepentido, hemos reconocido nuestras maldades, hemos reconocido pecadores y en necesidad de un Salvador, y hemos cambiado nuestra manera de vivir por gracia de Dios, porque Él transformó nuestro corazón y nos dio por su gracia el poder creer y asentir al Evangelio. Ahora, después que entramos por esta puerta, ¿qué con eso? ¿Qué con eso para los que han entrado dentro del redil de las ovejas? Y quiero que volvamos al pasaje un momento, el versículo 14. Porque estrecha es la puerta es estrecha, es angosta. Pero la puerta, si ustedes se fijan bien, nos lleva a un camino angosto. Ingresamos en una puerta estrecha, pero ahora tenemos que seguir en un camino angosto. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Finito es el camino que lleva a la vida. Podemos pensar que ya entramos solamente por la puerta y bueno, y ahora vamos a tratar de vivir una vida moralmente correcta y lo mejor posible, porque ahora que somos cristianos, pero no. Muchas gracias, Nacho. Tengo una botella por acá, pero esto es más práctico. Entrar por la puerta estrecha tiene un montón de implicaciones. Y esto me hace recordar una prédica que me tocó compartir acerca de estimar los costos de seguir a Jesús. Cuando nosotros entramos en la puerta estrecha, tiene muchas implicaciones después de haber sido perdonados por Cristo. Hay muchas implicaciones para nuestra vida que nosotros tenemos que estimar si estamos dispuestos a seguirla. Dice en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entendemos que el aborrecer no es odiarlos, sino que estar dispuesto a poner a Cristo, anteponer a Cristo antes que todo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene lo que necesita para acabarla? El camino angosto es un camino difícil, es un camino hermoso para el Hijo de Dios, para el que ha pasado la puerta estrecha. Es un camino de gracia, de amor, de perdón. No es un camino de leyes que no te permiten hacer absolutamente nada, sino que ahora por amor nosotros queremos vivir en este camino angosto. Necesitamos vivir en este camino angosto. Y como les decía, este camino angosto tiene exactamente los mismos requerimientos. La puerta es estrecha y el camino es angosto. Ahora nosotros necesitamos vivir una vida en congruencia con esto. La humildad necesita seguir caminando con nosotros. No podemos dejarla, no fue algo que quedó relegado al arrepentimiento. Ahora esto tiene que ser algo que siga marcando nuestra vida como hijos de Dios. La humildad.
el humillarse, el humillarse. Es necesario la negación, la humillación personal, y véase bien entendida, como les decía, la humillación personal. Si nosotros vemos el Sermón del Monte, recordemos que esto es todo un mismo evento. Esto no es algo aislado, sino que, como les decía, del capítulo 5 al final del capítulo 7, es Jesús hablando a unas mismas personas, es un mismo evento. En el capítulo 6 y 7, Jesús hace referencia a dos tipos de personas. Los verdaderos de los hipócritas. Los verdaderos de los hipócritas. Los que dan buen fruto de los que dan mal fruto. Los que son prudentes y los que son insensatos. Por un lado, los hipócritas, los que no dan buen fruto, los insensatos. Y por otro lado, los que son prudentes, los que dan buen fruto. Y los que son verdaderos. Vemos entonces en el capítulo 7, al comienzo, Jesús nos exhorta a nosotros, a sus hijos, a vivir una vida de rectitud y piedad personal. Una vida de rectitud y piedad personal. Y de autoevaluación. No juzguen a los demás. Porque con el juicio que juzgan van a ser juzgados. Y vamos a hablar de algo que está muy bueno acá. Con el juicio que juzgan van a ser juzgados. O con la medida que midan van a ser medidos. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga en tu propio ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y vas a poder ver bien para quitar la paja en el ojo de tu hermano. Es necesario ver varias cosas en este pasaje. Acá no dice que no debemos corregir, sino que dice que para corregir tenemos que mirar primero nuestra vida, si nuestra vida tiene congruencia con la corrección que vamos a hacer. Necesitamos sacar la viga en nuestro ojo para poder corregir, para poder sacar la paja en el ojo de nuestro hermano. Es necesario que, como les compartí hace un tiempo, el hierro con el hierro se aguza, el hierro con el hierro se afila, pero voluntariamente. Yo necesito estar cerca de personas que me puedan corregir. Necesitamos ser corregidos. Necesitamos de una manera imperiosa ser corregidos, porque el error que tenemos muchas veces no lo vemos, y generalmente no lo vemos. Necesitamos estar cerca de personas que lleven una vida en conformidad a la palabra que profesan para poder de verdad ser corregidos y voluntariamente acercarnos. Veo esto que tenés vos y a mí me sirve porque veo la santidad en tu vida. Veo que en esta área te quiero imitar. ¿Cómo nos cuesta como iglesia doblegarnos y reconocer que hay personas dentro de la congregación, personas que Cristo puso al lado nuestro para nuestro beneficio? El cuerpo de Cristo está puesto para que nos edifiquemos los unos a los otros, según los dones que cada uno tenga. Se van edificando en amor. Y es necesario que empecemos a reconocer los dones que hay en cada uno para acercarnos y poder comer de ese fruto que Cristo nos ha dado para la iglesia. Para la iglesia. Y Cristo acá no está diciendo no juzgues, sino sé justo a la hora de juzgar. Mirate vos mismo, mirá tu vida primero para poder sacar la paja en el ojo de tu hermano. Y hay algo que, está implícito en el pasaje. Hay un juez en este pasaje. No juzgues porque vas a ser juzgado. El juez soberano del universo es Dios. Es el primero que nos va a juzgar. Y si no soy, va a ser el día final. Pero también hay otro que te va a juzgar a vos. Y es tu hermano, el que está al lado tuyo. El que va a juzgar tu vida si realmente estás teniendo congruencia con lo que estás hablando. Tu hermano, el que está al lado tuyo, él también te va a juzgar. Y otra, tu conciencia. Tu conciencia te va a juzgar. Vos mismo sabés si estás viviendo la vida que tenés que vivir para corregir o para ayudar incluso, entre comillas, al otro.
Necesitamos entender que el Evangelio no se trata de una vida externa, se trata de una vida interior, una vida que va siendo transformada por medio de Cristo, una vida que busca ser transformada internamente para poder empezar a influenciar en lo externo. Después tenemos, no lo vamos a ahondar en eso porque eso sería para otra prédica, pero después dice, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. Nosotros también tenemos que saber a quién darle lo santo, y aquellas personas que abiertamente rechazan aquello que para nosotros es santo, que para nosotros es de gran estima. Saber hasta cuándo darlo y saber cuándo decir, bueno, hasta acá. No voy a llevar aquello que para mí es sagrado, para que los demás se burlen, para que los demás hagan escarnio de esto. En el versículo 15, el Señor nos advierte a cuidarnos de los falsos profetas, de los falsos maestros, aquellos que venían al redil vestidos como ovejas, pero eran lobos feroces, lobos rapaces. Ahora, el lobo, dentro del redil, en algún momento va a mostrar que es un lobo. Si hay un lobo dentro de la congregación, en algún momento lo vamos a dar cuenta. ¿Por qué dice el pasaje? Porque lo conocemos por los frutos. Y no por el fruto de lo que haga, porque él viene solapado, escondido, igual que vos y que yo. Pero el fruto del carácter en algún momento y de las obras, lógicamente, que evidencian este carácter, va a saltar. Como decimos nosotros, va a mostrar la hilacha en algún momento. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo van a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol, y quiero que escuchen esto, no puede el buen árbol dar mal fruto, ni el árbol malo dar fruto bueno. Nosotros vamos a conocer al falso profeta por los frutos. Vamos a conocer a los falsos maestros por los frutos. Pero también vamos a conocer al árbol bueno por los frutos. Al Hijo de Dios también se lo conoce por el fruto. También lo conocemos por el fruto. Yo voy a saber tu vida, voy a saber cómo estás por el fruto, por lo que estás haciendo, por tu vida en conformidad a la Biblia, al carácter de Cristo. Voy a verte vivir. Si yo estoy cerca de la Biblia, te voy a discernir a vos también. Y vos me vas a discernir a mí. Y vas a saber de verdad si estoy dando fruto. Vas a saber si de verdad estoy dando fruto. Y lógicamente, como les decía, este fruto no solamente las obras, sino que es un fruto del carácter que después se ve evidenciado en obras. Como les decía, podemos reconocer una oveja del redil que está caminando en desobediencia a la voluntad de Dios, porque podemos verle también sus frutos. Y acá es vital también que entendamos esto. Nosotros como hijos de Dios necesitamos hacer volver a la oveja que se está equivocando del error. Porque a veces nos saltamos esta parte pensando que vamos a lastimar por miedo. Pero nosotros estamos llamados a juzgar también. Y necesitamos, no para herir, sino de verdad, para quitar la paja en el ojo del hermano, para que pueda ver con claridad el error en el que está viviendo, el desatino que puede tener en determinada situación. ¿Para ayudarle a qué? ¿A que me vea a mí como el nuevo Mesías y el mejor del mundo porque hice eso? No, para que pueda mirar con claridad a Cristo, para que pueda ver con claridad a Jesús. Y ese es un llamado de toda la iglesia. Todos estamos llamados a corregir en algún momento. Solo que tenemos que ver que nuestra vida tenga congruencia con las palabras que queremos dar al otro, con la ayuda que queremos dar, con la corrección que queremos dar. Y como dice acá también en el versículo 21, tenemos como título, nunca los conocí. Y esto, dicho en palabras de Jesús, son palabras que te dan miedo, son palabras que te hacen temblar el piso.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No es el que viene a hablar lindo, no es el que hace buenas obras, no es el que muestra externamente solamente obras, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa es la marca distintiva de un hijo de Dios. No hay otra, que busca hacer la voluntad del Padre. Porque Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre. Él se despojó a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Y nosotros como hijos obedientes y que buscamos copiarle a Cristo en todo, vamos a querer hacer la voluntad de nuestro Padre. Y muchas veces hacer la voluntad de nuestro Padre nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer. Nos lleva a tener confrontaciones que no queremos tener. Miren, hace algún tiempo hablé con un hermano, gracias a Dios, un hermano fuera de la congregación, me fue de mucha bendición. No porque fuera de la congregación, sino porque no tenía, en un tema personal, no tenía ninguna parcialidad y no sabía cómo aconsejarme, sino que fue Cristo. Y a veces hay que permitir que Cristo rompa todo alrededor tuyo. Que rompa todo para que Él mismo lo empiece a ordenar y lo empiece a acomodar. Porque nosotros le escapamos a ese tipo de cosas. Le escapamos a todo el desbarajuste, a hablar y que todo se rompa. Pensando, si digo algo acá se va a romper todo y todo va a ser para atrás. Y voy a destrozar esto, aquello y lo otro. Pero hacer la voluntad de Dios muchas veces es esto. Es acercarte al hermano y en amor. Porque hay otra cosa. Ustedes recuerdan el Evangelio de Juan. Cristo vino, la luz vino al mundo. Y Él vino lleno de gracia y verdad. La verdad sin amor, la verdad sin gracia, la verdad sin acompañamiento, lo único que hace es producir rebeldía. Si yo a mi hijo lo educo solamente con la verdad y mis reglas y no lo acompaño nunca estoy cerca, nunca le doy ese amor, lo único que voy a hacer es generar una rebeldía. Y cuando nosotros buscamos solamente meter reglas sin acompañar, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a generar una rebeldía. Ahora, esa es la parte que más nos duele. Tener que acercarnos y no solamente decir lo que hay que hacer, sino acompañar, estar cerca. Estoy acá. Esto está mal, pero yo me hago cargo de lo que te estoy diciendo y quiero estar cerca. ¿Te enojas conmigo? Está bien, pero necesito estar cerca. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita este tipo de cosas. La iglesia necesita este tipo de cosas. La iglesia necesita dejar de, como decía otro amigo, de vivir el evangelio de Disneylandia, de que todo es luces de colores y todo es amor y todo es divino siempre. Porque la iglesia necesita afilarse. Y ahí es cuando empezamos a ser trabajados, y ahí es donde empezamos a ser cambiados, y ahí es donde la iglesia empieza a formar el carácter de Cristo por medio de las dificultades. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad revelada del Padre la tenemos acá. Sabemos cómo amar, sabemos cómo perdonar, sabemos cómo pedir perdón, sabemos cómo tenemos que buscar a un cónyuge lo que se quieren casar. Todo tenemos acá. Cómo criar a nuestros hijos, cómo no criar a nuestros hijos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Yo estoy enfocado en el carácter, yo estoy enfocado en su mundo interior, en esa cabecita que no habla, en esa cabecita que está encerrada. Ahí estoy enfocado, no me interesa todo lo que hagan a veces. A veces más vale entender un poquito y hacer ese poquito que entender un montón y no hacer nada. No tiene relación. Lo ponemos en una balanza y pesa mucho más lo que entiendo que lo que hago. Apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. A todos estos que hicieron milagros, que hicieron sanidades, echaron fuera demonios. Y Jesús le dice en el versículo 24, cualquiera que oiga estas palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Hoy también oraban de esta forma.
La roca es Cristo. Cualquiera que escucha estas palabras y las hace, las pone por obra, lo voy a comparar a un hombre prudente, que estimó, que se puso a sacar cuentas de lo que costaba seguir a Cristo, de lo que costaba el ser obediente a la voluntad de Dios. Cualquiera que escucha estas palabras, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La voluntad de Dios va a traer vientos, al igual que la casa que está en la arena. La voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios también va a traer vientos, va a traer tempestades, van a golpear contra la casa, pero la casa va a estar fundada en la roca. Si la casa está en la roca, está firme, no va a caer. No va a caer. Aunque parezca estar derribado el cristiano en el dolor, en la aflicción, el Señor nos da la victoria. Miren, ahora me acordaba de algo. Ustedes se acuerdan que prediqué, la última vez que prediqué, hace como 2 o 3 meses más o menos, prediqué del libro de Job. Y de Dios siempre que predicamos nos hace recordar, te toca pasar a vos, la que predicás. Y ahí vinimos. Y recordaba ahora a Elifaz, uno de los amigos de Job. A veces nosotros somos ese Elifaz. Tenemos que cuidarnos de no ser aquel que ve la situación del hermano y dice, vos te digo todo lo que es Dios, todo lo que tenés que hacer porque vos seguramente estés pecando. Y no discernimos bien la situación. Tenemos que cuidarnos de no ser como los amigos de Job. Tenemos que cuidarnos de ser sabios y aconsejar y acompañar. No ser como este amigo de Job, que juzgó según lo que a él le parecía. Seguramente Job estaba pecando, por eso le estaba pasando todo esto. Tenemos que acercarnos en amor, con verdad y en amor. Y como les decía, mis hermanos, el camino es angosto. Y no se puede caminar solo un camino angosto porque en algún momento vamos a empezar a salir. No es un camino con barandas. Que nosotros venimos hasta acá y no... Por algo Cristo puso una iglesia en la que nosotros tenemos que estar. Un redil al que tenemos que pertenecer. Pastor, en este caso un pastor al que tenemos que dar cuentas. Hermanos con los que nos tenemos que rodear para que nos alienten al amor y a las buenas obras. Para no salirnos del camino angosto. Los llaneros solitarios que andan en el camino angosto terminan saliendo más tarde o más temprano. Porque es imposible caminar en este camino solo. No se puede. Es imposible, verdaderamente es imposible. El camino es angosto y tenemos que con diligencia procurar andar en él. Sin hipocresías. Sin hipocresías. Delante de Dios, que es un Dios justo, es un juez justo, que Él va a juzgar nuestras obras. Como decía, la puerta es estrecha, el camino es angosto. Pero su gracia es abundante, mis hermanos. Su gracia es abundante, la gracia de Cristo es abundante. Si nuestro pie se deslizó al camino ancho, si nuestro pie se está deslizando el camino ancho, si nos olvidamos las implicaciones que tiene haber creído en Jesús, si nos olvidamos las implicaciones que tiene haber abrazado el Evangelio en un comienzo y empezamos a hacer algo que es muy peligroso también. Los liberales, las iglesias liberales son peligrosas, mis hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchas cosas que están buenas porque son buena onda, pero tenemos que tener ojo de la teología que profesan. Rozan lo herético muchas veces y tenemos que tener mucho cuidado de no abrazar este tipo de cosas. Tenemos que recordar que Dios, a pesar de ser un Dios lleno de gracia y de amor, también es un Dios que pone reglas y nosotros tenemos que vivir en esas reglas. Tenemos que tener cuidado porque el camino angosto también nos demanda montones de cosas. En la teología hay lo que se llama la teología práctica y la teología confesional. La teología práctica y la teología confesional. La teología práctica es lo que yo aplico en mi vida. Es aquello que yo aplico a mi vida diariamente, de lo que entiendo. Y la teología confesional es lo que yo digo, que creo. Ahora, la teología práctica, lo que yo aplico, es lo que yo verdaderamente creo. Porque yo creo lo que aplico.
no creo lo que digo, porque del 100% de las cosas que digo no aplico el 100%. Y tiene que tener congruencia en mi vida. Si yo digo creer algo, necesito aplicarlo, lógicamente. Y a veces nos olvidamos de que aquello que practicamos en nuestra vida es lo que verdaderamente estamos creyendo. Hoy les decía justamente al comienzo, ¿cuánto nos cuesta orar? ¿Cuánto nos cuesta hablar con Dios? ¿Cuánto nos cuesta doblegar nuestras rodillas? ¿Por qué? Porque somos orgullosos, no hay otra respuesta. Esa es la única respuesta. No es porque no tengo tiempo, no es porque lo que se les venga a la mente, es porque somos orgullosos. ¿Por qué no oramos? Porque somos orgullosos. ¿Por qué? Porque yo creo que puedo. No lo digo abiertamente, pero yo creo que puedo. Me olvido de que hay un Dios soberano que ve más allá de lo que yo puedo ver y que me guarda incluso de mi necedad. Pero necesitamos reconocer que aquello que aplicamos a nuestra vida es lo que realmente estamos creyendo. Necesitamos pedirle al Señor que nuestra vida y nuestra palabra tengan congruencia con lo que creemos. O sea, lo que creo, lo que entiendo de la fe, lo que digo que creo, que tenga congruencia con lo que vivo. Para poder hacer esto, lo que hablamos al comienzo, sacar la paja en el ojo del hermano. Como les decía, si hemos entrado a esta puerta estrecha, si hemos tenido la gracia de Dios y Él ha abierto nuestros ojos y Él tocó nuestro corazón para poder entrar al redil de las ovejas por medio de Jesús, gloria a Dios por eso. Si miramos nuestra vida ahora, después de esto, si sigue creciendo en santificación, venimos bien. Si el Señor sigue moldeando nuestro carácter y sigue transformando, venimos bien. Aunque vengamos a los tumbos, venimos bien. Caminar en el camino estrecho no es no tropezar. Justamente es ver que el Señor sigue trabajando en nosotros y nos sigue cambiando a la imagen de su Hijo. Sigue moldeando el carácter de su Hijo en nosotros. Pero, como les decía, no es un camino solitario. No podemos, se los digo por experiencia. Un hombre orgulloso, redimido por Cristo. No es un camino fácil si lo vivimos solo. No es un camino fácil si lo vivimos alejado. No es un camino fácil si tratamos de solucionar las cosas solo. No es un camino sencillo si creemos tener la fuerza suficiente en nosotros para avanzar. No es un camino fácil. No vamos a avanzar. Vamos a quedarnos estancados. La santificación pareciera quedar ahí. Porque la santificación es una obra de Cristo. Y vos tenés que reconocer y tenés que avanzar en obediencia a Cristo. Ahora, si entendés no haber entrado por esa puerta, si entendés que nunca te arrepentiste, si entendés que nunca entendiste que necesitabas un Salvador, si entendés que nunca precisaste el perdón de Dios, déjame decirte que estás del otro lado de la puerta. No tenés perdón. Cristo no te ha perdonado. No has abrazado el Evangelio. No te has humillado delante de Cristo. No has reconocido que necesitas un Salvador y que necesitas perdón de tus pecados. Si esa es tu situación hoy, te invito a que hoy mismo te arrepientas de tu maldad. Hoy mismo. Hoy mismo, no esperes a que estés en una cama de hospital a punto de morirte. No, hoy mismo. Hoy es el día. Hoy es el día del perdón. Cristo dice, entrá por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha. Mis hermanos, yo le doy gloria a Dios hoy la reunión. Sinceramente, tenía muchas ganas de volver a compartir la palabra con ustedes. Tenía muchas ganas de adorar hoy. Y la verdad estoy extremadamente feliz de ver cómo Cristo rompe todo para que sigamos andando. Y ninguno está exento. Me tocó predicar muchísimas veces acerca de estas cosas, pero cuando nos empieza a sacudir, la palabra se hace cada vez más real en nosotros. Y espero, de verdad, no como malo, pero que les pase a ustedes también, que Cristo rompa para que podamos seguir avanzando, porque cuando nos quedamos estáticos, quietos, sin avanzar, siempre igual, como una piedra ahí estancada, es porque algo no estamos haciendo. Es porque algo no estamos yendo a donde tenemos que ir, que no queremos ir, porque sabemos que van a haber problemas, porque sabemos que van a haber desavenencias, porque sabemos que van a haber inconvenientes. Pero si no vamos hasta ese problema, si no apuntamos derecho a ese problema, no va a cambiar. Y les puedo asegurar, mis hermanos, que Cristo tiene algo muchísimo mejor después de esto que estamos creyendo. Queremos evitar este problemita y por evitarlo nos estamos perdiendo toda la obra que Cristo quiere hacer después.
Sea valiente, mi hermano. Sea valiente y arrímese al hermano o hermana que tenga con el que tenga que hablar. Sea valiente, mi hermano y hermana, y haga lo que tenga que hacer en su trabajo. Sea valiente, hermano o hermana, y haga lo que tenga que hacer. Pero hágalo. Hágalo por amor a Cristo para poder seguir avanzando, para que la iglesia también pueda seguir comiendo de sus frutos. Porque así como hoy pudimos ver a la hermana cantar, así podemos ver a otros servir en otra área y avanzar, y otros que canten, y otros que toquen, otros que prediquen. Pero necesitamos seguir dando esos pasitos que si no los damos en obediencia, no va a cambiar nada. El camino angosto tiene eso. El camino angosto tiene eso. El camino angosto nos llama a eso. En el camino angosto nos demanda este tipo de cosas. No solamente he sido perdonado y ahora vivo, ahora estoy re tranquilo, ahora soy re feliz porque soy cristiano. No, ahora viene la lucha. Ahora viene el problema, ahora viene el inconveniente, ahora Dios te dice, tenés que morir a tus vicios, y eso duele, tenés que morir a vos, y eso duele, tenés que aceptar que hay gente que sabe hacer las cosas mejor que vos, y eso duele, tenés que aceptar que necesitas ayuda de los demás, y eso duele. Tenés que aceptar que muchas veces hay gente que no lo hace como vos, y eso duele, porque aunque esté, no sé, igual que vos, que también está bien, y incluso a veces es mejor y más agradable delante de Dios. Y eso duele, el orgullo duele, pega en el ego. Y eso es lo que quiere Dios, que pegue en el ego, que pegue en el orgullo, para que te humilles, para que te rebajes, para que te bajes del pedestal que vos mismo te subiste, para que camines con humildad, porque como les decía, en el camino angosto no camina la hipocresía y la soberbia, no camina el ego. El camino angosto no entra eso. Y muchas veces nosotros, no sé por dónde, lo quisimos entrar en algún bolsillo y lo mandamos. Necesitamos matar eso en nosotros. Necesitamos matar eso en nosotros diariamente. Rogarle a Cristo que nos ayude. Rogarle al Señor que nos ayude. Para poder, como les decía, comer de los frutos. Yo pueda comer de tus frutos y vos puedas comer de los míos. Y podamos ser de bendición. Y ver así una iglesia que funciona como dice en Efesios, que se ayudan los miembros los unos a otros según la actividad propia de cada miembro. De verdad, capaz que uno a veces es un poquito visionario en algunas cosas, ¿no? Y ve personas y dice, pero esta persona tiene determinada característica. ¿Cómo no se da cuenta? Esta persona tiene determinada otra característica. ¿Cómo no se da cuenta? Y esas cosas a veces es un tema personal, hay que acercarse. Mi hermano, ¿no te gusta hacer esto? Yo te veo con esto, ¿no te gusta hacer lo otro? Mi hermano, creo que tenés este error, y esa es la que nos molesta. Creo que tenés este error, esto es lo que no te permite hacer aquello. ¿Me permitís ayudarte? Quiero estar cerca tuyo. Y ahí donde el orgullo, el ego, se empieza a desconfigurar. Pero eso es lo que quiere Cristo, que nosotros seamos humildes, sigamos humildes en el camino estrecho.